Listo. La sesión de hoy es la corrección tipográfica. Como recordarán, la sesión pasada estábamos viendo todos los aspectos esenciales de la tipografía. El día de hoy vamos a ver a detalle y a profundidad aspectos de la tipografía, ya desde sus elementos, sus partes, también la composición de las demás tipografías dentro, en este caso, de Illustrator, porque hay unos puntos importantes que son necesarios aprenderlos ahí. Bueno, denme un segundo. Ok, lo primero que vamos a ver es, bueno, el objetivo de esta clase para los que tengan ahí su manual es identificar las fallas que puede tener un texto desde la corrección tipográfica mediante valoración de documentos digitales con finalidad de validar creaciones originales. Como ya lo hemos estado viendo, cuando hablamos de una corrección editorial, no solamente es ya los aspectos que habíamos visto y que están trabajando ustedes de tarea, que por cierto, hago un paréntesis para los que vean la grabación. Recuerden que la tarea se entrega más tardar el miércoles, se les entregó un texto que tenían ustedes que hacer correcciones tipográficas. Entonces, si no tienen el texto, no le pueden sacar ningún texto a ninguna otra. Ese texto se entregó durante la clase. Entonces, para ello, esa segunda tarea que vale el 10% de calificación, lo que se tiene que hacer es una corrección desde el aspecto esencial de la ortografía hasta lo que vimos la clase pasada, que es el tracking, que es el kerning y que es el leading. Entonces, ahora tomando esos conocimientos, ahora también hay que hacer corrección tipográfica, es decir, cuando nosotros vemos un texto y vamos a revisar un texto, necesitamos hacer modificaciones. Es decir, necesitamos hacer cambios. Esta clase de cambios tiene que ver con que si la tipografía está bien, alineación, la estructura, el tipo de tipografía que se escogió, etcétera. Entonces, cuando hablamos de composición tipográfica, hablamos de que un diseñador web, digital, gráfico, editorial o lo que sea, piensa en cuál es la tipografía más esencial para poder trabajar cualquier documento. Como ustedes saben, la evidencia integradora, que es la revista digital, se tiene que pensar mucho en el trabajo tipográfico. Ahora, por ejemplo, creo que no, esperamos que no esté aquí. No sé si está aquí una de los alumnos. Perdón que voy a exhibir una tarea. Bueno, no viene el nombre, pero, por ejemplo, esta tarea, que es una de las que de ustedes que estoy calificando, que tiene, así todas van a ir rayoneadas, ¿eh? Déjenme quito mi desenfoque, ahí para que ahí vean mi cámara. Todas las tareas van a estar así espantosas, van a ver todos los rayones que van a tener de ahora en adelante. Entonces, esto nada más es en cuanto a cuestión de redacción. Cuando se revisa un documento, bueno, este lo pongo de ejemplo porque aquí tenemos una falta de jerarquización tipográfica. Bueno, voy a dejar de compartir para que puedan ver bien. Tiene una falta de jerarquización tipográfica. Entonces, en esta falta de jerarquización es que, si se dan cuenta, esto, y bueno, yo le añadí la acotación de que aquí tiene, por ejemplo, el mismo tamaño, esto no sé qué sea, no sé si era una introducción o si era un párrafo de entrada, ¿no? Pero, por ejemplo, se supone que aquí empieza el texto con un subtítulo. Entonces, ¿por qué aquí tiene una tipografía similar a la del texto? Y esta tipografía del título del encabezado tendría que ser más grande. Estos son algunos de los aspectos que vamos a ver aquí, el que podamos nosotros modificar completamente todos los aspectos de la tipografía, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a aprender a poder nosotros desarrollar y hacer el día de hoy, ¿vale? Entonces, que puedas tú revisar un texto y puedan hacer correcciones necesarias, ¿vale? Entonces, bueno, vámonos a la parte de la clasificación tipográfica. Ok, en cuanto a la clasificación tipográfica, que, bueno, primero vamos a poner un fundamento de la clasificación. Se refiere a una categorización que se da por los diferentes tipos de fuentes. Hay fuentes que se llaman serif y fuentes que se llaman sans serif, pero para poder diferenciar cuáles son las serif y cuáles son las sans serif, vamos a ver la construcción que tienen de la tipografía. Denme un segundo, por favor.
Entonces, tenemos la estructura de una tipografía o de una, perdón, de una letra. Tenemos, por ejemplo, aquí sus partes esenciales. Vamos aquí a enfocarnos en la K. Vemos que esto que viene aquí como esta pestañita o patita que está aquí se le llama cabeza de serif. La serif, que también se conoce como serifa, son las partes de una tipografía. Pueden ser patitas, que pueden ser diferentes elementos. Tenemos, por ejemplo, este asta descendente. ¿Por qué se llama asta descendente? Porque te das cuenta que por su estructura va hacia arriba esta tipografía. Tenemos el pie de serif. Casi todas las tipografías tienen pie de serif. Por ejemplo, como la K, la T, la N, la P, pero ahorita vamos a ver que hay una, aunque es un pie, se llama asta descendente. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos en el caso de algunas como la G, la oreja. Bueno, aquí está como, no sé por qué está como oreja, pero es esta pestañita que sale como si fuese y además tuviera un adicional. Tenemos el ojal, que es este hueco que vemos acá. La cola en algunos casos como la Q, ¿no? También tenemos el ápice cuando tenemos dentro de una tipografía la intersección de dos elementos. Principalmente es en el caso de la A. Hay algunas que tienen este lóbulo o también conocido como terminal, que es esta, o lagrimal también, que es esta que tenemos como curvatura en el caso de la F, o más pronunciada tipo botón, como en el caso de la A. Las astas transversales, que es esta que va de forma horizontal, que cruzan el caso de la H. Las astas ascendentes, la que te decía como hace un momento, como en el caso de la K. Pero las astas descendentes, ¿cuáles son? Las astas descendentes es, por ejemplo, la letra P en un orden llega hasta aquí. Esto, digamos que es hacia abajo de los límites hasta donde llega una tipografía. Por ejemplo, si alineamos esta E con esta P, si te das cuenta, la P queda hacia abajo todavía de la E, de donde termina la E. Ejemplo, tengo aquí la palabra parte. Si te das cuenta, esta asta descendente que tiene la P termina todavía más abajo de la línea. ¿Por qué te lo digo? Porque me voy a ir aquí tantito a Illustrator. Vamos a poner la palabra uh, que está famosa ahorita, Pedro. Sí, me va a funcionar mucho esta. Voy a poner aquí esta, bueno, con una tipografía que tenga serifas. Esta. Bueno, les explico en la parte de la tipografía la podemos encontrar aquí en la letra T. No sé si eso se los mencioné en la sesión que también vimos un poco de Illustrator. Entonces, lo que tenemos aquí con esta letra, bueno, vamos a curvas, que es la principal herramienta que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué significa convertir a curvas? Significa que este texto que es editable ya se vuelve tipo vector. Entonces le voy a dar aquí en clic derecho con la opción de crear contornos para poder convertir en curvas esta tipografía. Nada más aguántenme que cuando tengo Zoom, Illustrator, ya les había mencionado, se me alienta un poco la compu. Ahí está. Crear contornos. Entonces, lo que ya hizo en esta opción de crear contornos es que ya mi tipografía ya es completamente vector editable. Entonces, vamos a ver, voy a arrastrar una guía desde acá hasta donde termina la E. Y esto es lo que se refiere a un asta descendente, ¿no? O bueno, como lo habíamos visto acá. El asta descendente quiere decir que es esto dentro del límite de donde debe de ir un texto que el asta va por el debajo de esa área. Voy a colocar otra línea por arriba de la E y de igual manera, hasta donde termina la E sería el límite de una tipografía cuando hablamos en manuscrita. Pero ¿por qué es importante esto? Voy a mover la P. Si, por ejemplo, mi P la tuviera de esta manera, tiene un orden muy feo. Y no porque da a entender que es mayúscula, no, ni siquiera es mayúscula. O, por ejemplo, que la P la tenga como por acá. Es un desorden completo.
composición tipográfica. Entonces, son detalles que yo tengo que visualizar cuando hago corrección de estilo. Estoy revisando un texto y me percato de esta pequeña falla que tengo que hacer, colocar marca editorial, ¿no? Ya sea que yo señale, aquí, voy a utilizar rojo. Ya sea que, por ejemplo, yo señale e indique una flecha hacia abajo para dar a entender que esa tipografía la tengo que bajar, tengo que cambiar su ubicación. Entonces, es una de las marcas editoriales que ya tienen que ver con la parte tipográfica. ¿Ok? Vamos a regresar a su lugar la P. Ahí está. Lo mismo funciona en el caso de la D que tiene un asta descendente. En el caso de la D, el límite es hasta donde terminan estas letras, pero esta letra sí puede tener un asta descendente. Lo malo sería, y de hecho hay tipografías que sí lo usan, pero que mi D llegara aquí. Se ve mal, de hecho, en cuanto a composición se ve mal. Entonces, ¿qué se le puede sugerir en el diseño editorial? Se le puede sugerir a la persona, modifica la tipografía, porque muchas tipografías no están bien estructuradas. Hay gente que solamente las tipografías las diseña por puro gusto, pero no debe de ser así, tiene que haber una composición. Incluso añadiendo líneas también, digamos, si la P termina aquí, quiere decir que otras letras también, como el caso de la G, vamos a añadir esta. Ya no puedo añadir, pero voy a añadir la G. La G, digamos, tendría que terminar, tendría que tener como la misma proporción del círculo. Ahí está. No, es que aquí ya no le calculé el tamaño de la letra. Pero bueno, ya no le calculé, pero en todo caso también hay una medida final hasta dónde puede llegar la tipografía. En el caso de la letra D, digamos que estas son las dimensiones dentro de una tipografía en sus límites. Por eso cuando tú escojas una tipografía, debes de establecer cuáles son los límites hacia abajo y hacia arriba hasta donde puede llegar esa tipografía. Por ejemplo, si tú añades otra, tienes que asegurarte de que concuerde con las mismas proporciones la tipografía, ¿vale? Ahora, bueno, aquí en el manual tú vas a ir viendo qué es uno de ellos, como te mencionaba, las astas, las barras, los travesaños, las colas, ¿no? Que es como algunas de las herramientas esenciales de la tipografía, ¿ok? Ahora, entrando en cuanto a la clasificación, bueno, este es un ejemplo de clasificación tipográfica en cuanto hablamos de cuáles son las más utilizadas, ¿no? Las más adecuadas para cuando quieras utilizar tanto serif como sans serif. Ahorita vamos a ver más este ejemplo, pero primero voy a ir a lo que les había mencionado. Aquí está. Este es el ejemplo de la anatomía que les mencioné, el espacio, digamos, la altura X que se le llama. La altura X se le llama así porque digamos que el tamaño ideal de una tipografía en minúscula tiene que ser de la X o de la letra X de cualquier tipografía. Es decir, esta X, digamos que es el elemento base porque si yo quiero colocar una A minúscula, tiene que llegar de este lugar a este lugar. En el caso de la B, por ejemplo, su hombro solamente llega hasta el límite del tamaño de la X también. Y en el caso de la A, tenemos aquí los rasgos ascendentes, es decir, como la B, la D, la A o las mayúsculas, que pueden llegar hasta este límite, o los rasgos descendentes, lo que les había mencionado. Entonces, hay una línea base y una línea que, digamos que es hasta el hombro, hasta donde llega todas las minúsculas, ¿ok? Que es lo mismo que veíamos acá. Entonces, debes de saber cuál es el límite que tiene para tener una buena proporción en todos los elementos de la tipografía.
Ahora, si tú, por ejemplo, entonces ves que la tipografía no se encuentra alineada, ya sea desde el aspecto del interlineado, por ejemplo, ahí es donde tú puedes marcar espacios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hasta acá llega el rasgo ascendente, si yo quiero añadir otro texto, el otro texto no puede llegar aquí al rasgo, digamos, es que se copió la guía. Esta de aquí no podría quedar pegada hasta el límite ascendente. ¿Por qué? Porque además, fíjate, mi tipografía ya estaría chocando entonces con el lado límite de las minúsculas. Entonces no podría pegar y aquí yo te podría decir, bueno, es que tu interlineado o tu leading no está bien. El leading tiene que tener un espacio ideal, por lo menos, en donde no pegue este con este de acá. Ahora imagínate, si fuera así también se vería mal. Entonces debes de considerar un espacio para qué, para que también, ahora sí que el interlineado pueda tener suficiente espacio entre este y este, por lo menos para que no se vean pegados. Además, acuérdate que también entra otro aspecto como el caso de los acentos. El caso de los acentos es que la mayoría de los acentos sobre el límite del hasta ascendente. Entonces, el acento no puede llegar hasta acá arriba, ¿no? Entonces, lo máximo que puede llegar es hasta este límite del hasta ascendente. Ahora, entonces, te decía, si por ejemplo no cuidas el interlineado, entonces lo único que vas a ocasionar es que el acento se vea pegado a la siguiente. Entonces, por eso el interlineado tienes que considerar cierto espacio. Yo más o menos considero lo de que se llama 10 píxeles o este tamaño también, que en este caso es como medio centímetro, de interlineado aproximadamente. ¿Para qué? Para que de esa manera no quede tan pegadas las tipografías en el caso del leading. ¿Ok? Y además de que al momento de que lo que veíamos la clase pasada del contraste tipográfico por fuentes o estilo, debemos saber que si vamos a trabajar con dos fuentes, debemos de saber cuál es el límite de cada fuente, tanto ascendente como del área de la altura. Y también cuál es su rasgo descendente. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo combinar tipografías que lleguen a colocarse una encima de la otra, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, ninguna. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí, entrando en la parte de la clasificación tipográfica, les mencionaba que existen tipografías serif y sans serif como base principal. En el caso de las tipografías serif, son aquellas que tienen serifas o serifs o tienen remates, que son todos estos elementos detallados en la que puedes encontrar en una tipografía. Suelen transmitir tradición, formalidad y elegancia. Si tú quieres utilizar una tipografía serif para hablar, por ejemplo, de algo que tenga que ser como formal, una marca formal, si tengo, no sé si tengo aquí alumnos, creo que sí, uno que otro de la estancia, si vas a utilizar, no sé si utilizaste en tu marca un estilo un poco más formal, eso sería lo ideal. Una tipografía que muestre elegancia. Algunos ejemplos son la Times New Roman y Georgia. Son las ideales. Entonces yo, por ejemplo, no sé si la tengo aquí descargada. Esta, por ejemplo, que tengo aquí que se llama Playfair Display, a mí me encanta muchísimo, pero la Baskerville, no sé si la tengo, sí. La Baskerville para mí es una de las más elegantes, incluso más que una Times New Roman. A mí me encanta muchísimo esta tipografía. Entonces, en sus familias tipográficas tenemos la Italic, que me encanta también mucho. Tenemos también, por ejemplo, una semi-bold. Y tenemos aquí, por ejemplo, otra bold completa. De hecho, la Baskerville lo utilizo muchísimo cuando cuando hago encabezados de noticias. Entonces, esta es una de las que puedes utilizar para destacar más. Voy a tomar otro ejemplo, voy a dejar de compartir pantalla.
Voy a tomarles otro ejemplo de aquí. En el caso de esta tarea de, bueno, esta actividad de alguien, voy a quitar otra vez. A veces desenfoco mi fondo, no porque no me guste que se vea el fondo, sino porque se ve más pro un fondo desenfocado siempre. Entonces, por ejemplo, esta actividad de acá, ¿no? De las que hicieron de la jerarquización, esta no me gusta nada. ¿Por qué? Porque de entrada estamos utilizando aquí mayúsculas, que es algo que no se debe de hacer. Y bueno, de aquí en esta parte del título, sí se utiliza una tipografía sans serif, perdón, serif, pero se mezcla con otra serif también, que hace que se vea completamente diferente la tipografía. Entonces, por eso lo que nosotros tenemos que aprender es a saber cómo mezclarlas con un correcto contraste tipográfico, ¿vale? Entonces, es esencial que busquemos tipografías, tanto serif como sans serif, que puedan mezclarse correctamente. Ahora, aquí no era pantalla completa. Ahora, regreso a las que están acá. Por ejemplo, tenemos también Garamond. Garamond es una tipografía base que se utiliza muchísimo para textos. Baskerville, la que les mencioné. Bodoni es otra tipografía. Ahí, bueno, ahí las tienes en tu manual. Clarendon, perdón. Clarendon, bueno, a veces no lo digo, no sé si están en inglés o en español, no sé, mejor lo digo tal cual. Clarendon. Entonces, estas cuatro son tipografías serif, que totalmente siempre la que me va a encantar va a ser Baskerville, ¿vale? Courier también se utiliza mucho cuando queremos un estilo más tipo máquina de escribir. El siguiente que son las tipografías sans serif, que por su nombre es en francés sin serifas. Las fuentes sans serif carecen de remates, lo que les confiere un aspecto más moderno y limpio. De hecho, si tú quieres hacer un diseño o un estilo más minimalista, las sans serif son las tipografías ideales. Como te decía, se utiliza en diseño contemporáneo y diseño digital. Ejemplos, Helvética, Arial y Calibri. Aquí tenemos la diferencia entre una sans serif y una serif. La serif pues tiene los remates, la sans serif, como el caso de la Montserrat, no tiene remates. Vamos acá a Illustrator. Voy a hacer pequeñas estas. Ahora, uno que me gustan varios tipos, pero mi favorita ya se las he mencionado, es toda la familia de Montserrat. Para mí es una sans serif que muestra para mí minimalismo, nada de detalle y además es una de las familias más completas. Tengo desde las más delgadas, fin, hasta las más gruesas con itálica. Entonces, esta familia tipográfica me encanta muchísimo. También tenemos por aquí Gotham. Bueno, no tengo Gotham delgada, pero Gotham también es otra tipografía que puede funcionarte mucho. Por ahí teníamos, esa sí no sé si la tengo descargada. Sí. Futura, que la otra vez les explicaba que Futura se utiliza, no, esto los explicaba a los de la estancia, pero Futura se utiliza mucho para logotipos. Para varios logotipos se puede utilizar esta tipografía. Esta es, por ejemplo, la versión condensada y esta es la versión bold. No me acuerdo qué logotipo, creo que FedEx. Entonces creo que se escribe así su logo. Obviamente aquí tenemos un kerning que junta estas dos. Entonces es algo así, creo. Ya ni me acuerdo cómo es el logo, pero si te das cuenta tiene esa estructura. Luego tenemos la slab serif. En el caso de la slab serif, simular a la serif, solamente que sus remates son más gruesos. Fíjate, por ejemplo, esta serif que es Playfair, una que te enseñaba hace un momento, son delgados a comparación de el que tiene aquí la S, es muchísimo más grueso. O ve, por ejemplo, los pies que tiene esta serif de acá,
contra el de la L que tiene acá, que es mucho más grueso, más agresivo, ¿no? Da a entender una apariencia audaz y llamativa. Trata de mostrar que se trata de una tipografía mucho más fuerte, como Rockwell o Courier, la que les había explicado hace un momento, pero en su versión Bold que tiene, no sé si tenga Bold, pero en la versión Bold que tiene también se ve más marcado estas serifas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta que es más horizontal, esta serifa que es más horizontal, un poco más fuerte la curva, etcétera. La última, bueno, penúltima, perdón, se le llama tipografía script. En el caso del script, que también la conocemos como la mano escrita o escritura a mano, estas aportan elegancia como la brush script, lucida, calligraphy, etc. Entonces, estas tipografías, si te das cuenta, es por las puntas que tiene o la forma en cómo se utiliza. Yo te recomiendo jamás para un logotipo, jamás utilices script. Siempre quiero que hagas un uso, en este caso, que te va a ayudar a marcar para elegancia, por ejemplo, para invitaciones, para tal vez carteles o para marcar un estilo solamente, pero no lo utilices tanto. He visto muchos logos que hacen, vamos a ponerlas acá. He visto muchos logos que hacen con este tipo de tipografías script y no está tan chido, la verdad. O sea, logos, por ejemplo, si te pusiera aquí una marca esta de acá. Se ve muy feo toda la script. Bueno, esa no es tanto script, esa es más decorativa. Déjenme ver si está aquí. Por ejemplo, esta es script. Se ve bien, pero no para una marca, ¿no? No es para una marca, no es para un logo. Sí se puede utilizar para invitaciones, para 15 años, bautizos, no sé, lo que se te ocurra, pero no para una marca, no para un documento oficial. Tal vez lo que sí puedes hacer, que es lo que yo a veces hago, es utilizarlo como firma. Por ejemplo, si yo quiero firmar una hoja membretada, uso esta y además utilizo acá una serif y le pongo, por ejemplo, un cuadrillito o alguna línea y ya nada más le pongo director de mercadotecnia. Puedo hacerlo un poquito más bold, mi Baskerville. Y hacer a lo mejor eso sí se puede, sí, pero no para títulos, no para encabezados, no para títulos del libro tampoco. Entonces la script no la utilices para eso. La última es la decorativa o decorative. Son fuentes que se utilizan mucho para un diseño muy extravagante, ¿no? Por ejemplo, para portadas de disco, para carteles, etcétera. Tenemos estas que están aquí, es América, Monotone, Alba, Cherry Swash. Entonces, son tipografías que se utilizan incluso para hasta carteles, para películas, pósters, discos, etcétera. El segundo punto, bueno, antes, ¿dudas hasta aquí de la diferencia de las tipografías? No, profesor. Vale. Entonces, en cuanto a las tipografías que se les llama decorativas, pues nada más es ese detalle. Ahora, vamos con las familias tipográficas. Ya les había explicado un poco la sesión anterior. En el caso de las familias tipográficas, hablamos de fuentes que tienen que ver con, en este caso, el grosor, por ya sea peso, el eje, es decir, por esa inclinación, o el ancho de la tipografía, que pueden ser desde las condensadas hasta las que son más expandidas. En el caso del peso de las light, thin o en español livianas, hasta las bold, extra bold, heavy, ¿no? Que son las negras, etcétera. Y por el eje, cuando hablamos de tipografía redonda, hablamos de tipografía regular, es decir, no tiene un eje de inclinación. Mientras que cuando ya hablamos de una itálica, es cuando tiene cierta inclinación. Entonces, lo que sí debes de hacer es que cada que tú vayas a una publicación, sí trabaja con tanto bold, con
peso, con el eje, etcétera. ¿Qué sería necesario que lo hagas? ¿Para qué? Para que pueda tener cierto realce tu contenido. Aquí te pongo algunas explicaciones. En el caso de una redonda o regular, el estilo estándar y neutro de la fuente generalmente de peso medio, o sea, no tiene ni mucho peso ni poco peso. Bold es la más gruesa, la itálica es una versión inclinada, la negrita cursiva o negrita itálica es una combinación del estilo de bold y cursiva. También tenemos las ligeras, seminegritas, ultranegritas o expandidas. Me faltó ahí la condensada. Entonces, aprende a seleccionar una familia tipográfica. ¿Cómo la vas a identificar? Como te enseñé aquí en la tipografía Montserrat. Viene el nombre y aquí viene la familia completa. Yo te sugiero completamente que utilices incluso para una noticia una familia completa. Ahora, voy a tomar aquí esto. Te voy a enseñar ya un ejemplo ahora. Lo que varios no hicieron bien, de hecho, lo comento, la actividad que tenían que hacer era tomar este texto y aplicar una jerarquización tipográfica, que por cierto, no sé qué tantas cosas estuvieron haciendo ahí que le editaban, le ponían comentarios, vean todo lo que pusieron aquí. Entonces, nada de esto tenían que hacer, nada de esto, solamente tenían que copiar o descargar el texto, entonces nada de eso se tenía que hacer, chicos. Entonces, voy a intentar hacer una jerarquización tipográfica. Lo voy a hacer en un documento de Illustrator. Vamos a hacerlo tamaño carta, formato vertical. Y bueno, lo primero que tengo que hacer es que en la tipografía tengo dos opciones, ya sea darle un clic y que aparezca la tipografía o crear una caja de texto. Eso para mí es lo que se me facilita mejor. Entonces, voy a crear aquí una caja de texto para mi título. El título se llama Elecciones México 2024. Lo vamos a pegar aquí. Y entonces, ahora yo quiero, como te decía, utilizar una Baskerville. Voy a utilizarla en formato Bold. Ah, voy a utilizarla a 36 para que quede una sola línea. Y simplemente voy a cerrar el cuadro. Entonces, ojo, importante, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente lo estoy haciendo al aventón. Siempre debes de trazar tus líneas, límites de tu documento, que son el rebase, que es hasta dónde son los límites. Lo vamos a ver más adelante con maquetación. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que vaya mi texto. Quiero nada más que sea un poquito más grande. Ahí está. Entonces, mi texto se llama Elecciones 2024. Después tenemos aquí lo que casi nadie detectó bien, los balazos. ¿Qué son los balazos? Cuando yo agrego una viñeta. Entonces, aquí mis balazos los voy a hacer con itálica. Lo voy a hacer más chico. Este lo voy a hacer como a 24 puntos. No, este me lo distorsiona. Y como son balazos, entonces necesitan de una viñeta. ¿Cómo puedo añadir la viñeta? Bueno, aquí tenemos una herramienta que se llama... ¿dónde están? Estilos gráficos, no. Mm, Ahí dónde está la ventana.
Es casos, símbolos. ¿Dónde están los glifos? A ver, glifos. Aquí está, es en texto y glifos. ¿Qué son los glifos? Los glifos son todos estos símbolos que puedo utilizar de acuerdo con la tipografía que estoy utilizando. Por ejemplo, en los glifos yo estoy buscando viñetas, pero aquí no tengo viñetas. Tengo esta de Apple. Entonces voy a utilizar otra tipografía. Voy a utilizar la de Montserrat. Ahí está. Entonces busco entre todos los glifos que tiene uno que sea viñeta. Aquí están. Quería un circulito, pero no lo tienen. Bueno, voy a utilizar mientras el cuadrado. Entonces simplemente lo coloco y lo va a insertar. Ahí está. Entonces, nada más ajusto, copio este glifo, lo vuelvo a pegar acá. Y como esto es ya trabajo de diseño editorial, tengo que ajustar mi texto. Y listo. Aquí en el chat me preguntan, ¿qué tipografía utilizó para poner el título? Baskerville. Esta fue Baskerville. Igual, esto es Baskerville, pero con itálica. Entonces ya, por ejemplo, ya tengo aquí acomodado ahora mis balazos. Que igual, bueno, yo creo que voy a cambiarlo por Montserrat. Ya no me convenció eh, esa tipografía. Y simplemente ajusto. Aquí como no creé caja de texto, entonces por eso lo estoy ajustando de forma manual. Mejor si lo voy a hacer con caja de texto. ¿Qué era caja de texto? Lo que les había dicho con la tipografía. Simplemente creo mi caja de texto sobre las guías. Ahí está. Y simplemente pego la información. Ahora puedo yo aquí con la opción de párrafo hacer la alineación. Voy a hacerlo un poco más chico nada más porque no me gusta que se vea, está, que se vea cortado. Ahí está. Bueno, que quede así. Entonces, por ejemplo, ya tengo ahí. Y ahí es donde puedes hacer tú un trabajo hasta de diseño. Por ejemplo, ¿qué podría hacer como trabajo de diseño? Que a lo mejor la parte superior de aquí quede en negro, nada más, y mi título, por ejemplo, quede en blanco. Organizar, traer al frente. Ahí está. Y ya aquí la parte de los balazos. Y ahora sigue la parte del texto. Bueno, me falta esto, el autor. El autor yo lo podría colocar, a lo mejor, incluso aquí mismo en el encabezado. Le añado un nombre del autor, lo puedo dejar en mayúscula, lo puedo cambiar a minúscula. Por ejemplo, no voy a utilizar la misma que acá. Para eso voy a utilizar una tipografía más delgada, obviamente más chica, igual en blanco.
y puedo colocar por acá el título. O, bueno, me gusta más de este lado. Y la hora también ahí. Y finalmente tengo que establecer mis columnas. Quiero que sea a 2 columnas y la tipografía sea a 12 puntos. ¿Está? 1, 2. Tal vez el espacio está muy grande, podría hacer la columna un poco más ancha. Y todavía queda mucho espacio, pero bueno, lo voy a dejar así mientras. Y ya lo único que sigue después es ajustar la información. ¿Vale? Esto que hice se lo voy a enseñar después en InDesign de cómo vincular cajas de texto. Lo vamos a ver todavía más adelante en InDesign. Y simplemente ya empezar a hacer un juego con las negritas o las bold. Entonces, por ejemplo, aquí lo más importante para mí es Claudia Sheinbaum. Entonces, esta la voy a colocar en bold. ¿No? ¿Por qué? Porque, y también Xochitl Gálvez también tal vez es importante. Entonces, voy a utilizar la misma tipografía de semi-bold, que eso es lo que va a ayudar que mi texto destaque más. A ver, por aquí tengo una pregunta. ¿De cuánto es el margen que está usando? Bueno, el margen que casi siempre utilizo es de medio centímetro, pero todo eso de maquetación se los voy a explicar también más adelante con InDesign, ¿vale? Ahorita solamente digo, quiero que se enfoquen nada más en la parte tipográfica. En el acomodo no tanto, solo en la parte tipográfica. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra folclore no muchas veces es una palabra, de hecho no es una palabra mexicana como tal, entonces esta sí la puedo colocar yo en itálicas. Entonces vamos a poner aquí itálicas y eso es lo que va a ir ayudando a que nuestro texto no se vea tan tedioso o tan pesado al momento de la lectura, sino que yo puedo ir destacando por palabras clave. Acá, por ejemplo, tiene Movimiento Ciudadano. Tal vez si yo quiero destacar candidatos, bueno, busco si por ahí dice Jorge Maínez o, por ejemplo, aquí dice Andrés Manuel López Obrador, lo voy a colocar en bold. Ah, no era semi-bold. Y de esa manera voy destacando palabras para que no sea tan pesada la lectura de mi texto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, Melanie. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Yo en mi trabajo hice justo así en dos columnas y yo metí líneas abajo como que al lado de abajo de las letras como líneas, es que no sé cómo se llama. ¿Tú lo entregaste impreso también? Ajá, pero por ejemplo yo las ocupé creo que para resaltar los nombres de personas y creo que los nombres de los autoservicios participantes, algo así. Mm. Entonces, mi duda era si ese manejo de tipografía estaba bien ahí o en dónde se puede utilizar ese efecto de la línea, bueno, de la letra y con unas líneas abajo. El bold siempre tiene que ser para palabras importantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo lo que quiero destacar son nombres. También se trata de que tú manejes un concepto. Por ejemplo, si en esta misma nota lo que yo quería era destacar los partidos, también. Pero como se llama mi texto, Elecciones México 2024, que tiene que ir vinculado con ello, pues no tiene caso que, por ejemplo, subraye exalcaldesa que lo ponga en bold, ¿no? No tiene caso. Entonces, solamente lo que es importante y es relevante dentro de mi texto. Y en el caso de las itálicas es cuando hablamos de palabras que no son del español, ya sea que son palabras extranjeras, en otro idioma, en inglés, francés, etcétera. ¿Vale? Ok, profe, gracias.
Y casi cuando siempre van a encontrar, creo que también lo mencionaste, cuando van a encontrar en algunos casos palabras subrayadas, es porque tienen un hipervínculo. ¿Ok? Vamos avanzando con la siguiente parte. Yo tengo otra duda, profesor. Adelante, Cari. Bueno, si nos puede dar ejemplos, ¿cuáles familias no combinarían? Ajá. Ok, vamos acá, las familias. Las familias siempre van a combinar, pero lo ideal es que siempre destaques una delgada con una gruesa. Por ejemplo, bueno, voy a regresar a lo de la sesión pasada, que fue el contraste tipográfico. Acá está. Contraste de tamaño y de peso. Cuando hablamos de contraste de tamaño es que yo puedo utilizar una tipografía más gruesa o en mayúsculas y con una tipografía también delgada, lo mismo que sucede con el peso. No contrastaría, por ejemplo, si aquí yo le pusiera una Montserrat que fuera delgada con una fina. O sea, ahí no hay contraste. Entonces siempre tiene que haber como esos dos extremos, una más delgada y una más gruesa. Y en el caso del estilo de contraste por forma, es ya sea por sans serif o por serif. Entonces, que utilice, por ejemplo, una tipografía que sea como el caso de una Montserrat con una Baskerville, por ejemplo. Entonces, se puede hacer eso, pero de tal manera que pueda verse un contraste. Cuando no hay contraste o cuando no se combinan bien, cuando parecen similares. ¿Vale, Cari? Sí, profe, listo. Gracias. Si hay alguna otra duda, igual levantan la mano. Ahora vamos a ver el tercer tema de esta sesión, que son los crímenes tipográficos. ¿Qué suceden con los crímenes tipográficos o qué es eso? Como dice aquí en el diseño editorial, los crímenes tipográficos afectan negativamente la calidad y la profesionalidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque empezamos a combinar tipografías o cometemos errores dentro de InDesign que se ven mal. El primer error es utilizar falsas cursivas negritas o versalitas. Vamos con el primero, falsas cursivas. ¿Qué significa? La falsa cursiva se logra inclinando el texto, el texto normal en lugar de utilizar una fuente itálica. Ejemplo, aquí si te das cuenta, esta es la tipografía Georgia, esta es real y esta es falsa cursiva. ¿Cómo lo puedo detectar? Si te das cuenta, la falsa cursiva, cuando yo utilizo una itálica, cambia completamente la tipografía también. Bueno, no completamente, pero cambia de cierta. Fíjate cómo es la Y aquí, que es más recta, y aquí tiene una curva. Pero en una falsa cursiva se mantiene y lo único que se hace es una inclinación. ¿Cómo se hace eso? Vamos acá, por ejemplo. Aquí en Illustrator, no sé si es en Illustrator o en InDesign, espero que sea aquí. A ver. Ah, déjeme ver. No, creo que es en InDesign. Si no me equivoco, es en InDesign. En InDesign tiene una opción en la que te puede inclinar la tipografía, es decir, generar esa inclinación, ¿no? Entonces, eso es una falsa tipografía, perdón, falsa cursiva. ¿Por qué? Porque se va inclinando la tipografía. Según yo estaba aquí, pero es en InDesign. Entonces, sí. Entonces, haz de cuenta que, fíjense cómo cambia muchísimo una tipografía semibold regular y una tipografía semibold itálica. Entonces, hay una cierta inclinación, pero no es producto de una creación manual, sino porque se utiliza en la propia tipografía. Entonces,
crimen tipográfico es que tal cual tú de forma manual intentes generar esa inclinación. Entonces, todo eso sería totalmente incorrecto de aplicar. ¿Ok? Si no, no tengo ahí la herramienta, si es en InDesign, entonces. Sigo buscando. Sí, es en InDesign. Entonces, trata de que nunca lo hagas de forma manual. Haz de cuenta que InDesign, como los símbolos de kerning, tracking e interlineado, tiene un símbolo que te hace como la inclinación. Entonces, cuidado con eso, no hagan inclinaciones manuales, sino que todo sea a través de una tipografía inclinada. Entonces, se puede ver aquí el caso. Ahora, falsas negritas. También InDesign tiene una opción en la que se aumenta el grosor o en el caso de Illustrator es a través de añadir ¿cómo se llama? Un contorno. Por ejemplo, esta es, quiero que veas la diferencia. Voy a quitar estos de acá. Esa es la tipografía delgada, ¿no? Latín. Esta que voy a colocar es la tipografía bold. Y esta que voy a añadir le voy a añadir un contorno. Y se lo voy a añadir a 5 puntos. Quiero que veas la diferencia entre utilizar un bold falso con una mejor tipografía que pueda ser realmente falsa. Se empieza a deformar incluso la letra. Fíjate cómo empiezan a chocar aquí el kerning, cómo la separación empieza a chocar. Fíjate cómo se está deformando la E. La I está delgada, no es gruesa como se ve acá. La P y la S chocan, a diferencia de esto. Entonces, ¿qué fue lo que utilicé? Un contorno o borde. Incluso si le aumento todavía a 14 puntos, ve, se empieza a deformar completamente. Entonces, por eso es importante mejor ubicar una familia tipográfica y que mejor utilices la tipografía bold. El siguiente son las falsas versalitas. ¿Qué son las falsas versalitas? Aquí a lo mejor no se nota tanto, pero la falsa versalita es porque hay algunos que te cambian a mayúscula la tipografía, que tú puedes solicitar que te coloque en mayúscula todo. Por ejemplo, está aquí. Esta es todo en mayúscula. ¿Vale? Que no es lo mismo que yo coloque un texto directamente en mayúscula. Lorenzo. Sí, es muy diferente. O la otra opción que tengo aquí que se llama versalitas, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero que veas la diferencia. Esto es mayúsculas y esto es, igual lo voy a poner en la misma tipografía. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia que existe entre mayúsculas y versalitas de forma manual? ¿Quién puede ver la diferencia entre esta y esta? ¿Quién se avienta? A ver, dice Alejandro. Bueno, ahorita voy con tu duda, pero primero, bueno, ya vi. En la nota, el autor siempre debe ir a un lado. No siempre tiene que ir a un lado, puede ir dependiendo de la posición. ¿Quién me dice entonces, cuál es la diferencia entre usar versalitas y usar mayúsculas? ¿No, nadie? ¿Nadie encuentra la diferencia? A ver, por acá dicen, ¿sería su tamaño? ¿En qué del tamaño, Paula?
Lo que dice Joana, bueno, Huitzilin, es exactamente. La distancia entre las letras no es la distancia. Lo que dice Joana, ¿no? Efectivamente es que, por ejemplo, si te das cuenta, en el caso de la letra, bueno, perdón, de la que está arriba, donde termina la O, no es el mismo tamaño de donde termina la L. Entonces, lo que estamos viendo aquí justo es que en el caso de la de abajo, donde termina la O, efectivamente es donde termina todas las demás letras. Cuando hablamos de versalitas, hablamos de que, digamos, esto está en minúscula, esta letra. Pero ¿cuál es la cuestión? Que al momento de yo quererla poner en versalita, lo que sucede es que me respeta que es minúscula, el tamaño de la minúscula, pero con una cuestión de que visualmente parece mayúscula. Pero, por ejemplo, le quito la opción de versalitas y fíjate cómo queda. Casi es alineado a donde era el tamaño de la X, el límite. Pero si lo cambio a versalitas, entonces no crece. Simplemente es como si fuera una mayúscula enana, llamémoslo así. En cambio, cuando utilizamos mayúscula totalmente, yo lo puedo cambiar aquí, no pasa nada. Le activo versalitas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo está en mayúsculas. Esa es la cuestión con utilizar versalitas. Otro de los crímenes tipográficos es abusar de fantasía o script. Acuérdate que bueno, esto no te lo mencioné, pero la tipografía fantasía, hablamos mucho de que utilizamos elementos como con figuras, formas, por ejemplo, aquí tenemos letras con animales, letras con edificios, letras con árboles, ¿no? Y se pierde la legibilidad. Entonces, aquí algunas características es la legibilidad. Dice, las tipografías de fantasía y script a menudo tienen formas intrincadas y estilizadas que pueden dificultar la lectura. Entonces, si tú señalas, si tú ves que una persona está utilizando una tipografía estilizada, creo que yo no tengo por aquí. Esta, por ejemplo, podría ser, tal vez, se ve mal y no se va a entender. Visualmente se va a dificultar la lectura. Entonces, por eso es de que no podemos utilizar este tipo de tipografías, ¿vale? También inadecuación para todos los contextos. Estas tipografías son más adecuadas tal vez para proyectos creativos, expresivos, invitaciones, bueno, de bodas, tal vez nada más hablando de las scripts, tal vez para a lo mejor algunos títulos llamativos, pero no para textos largos, ¿no? O sea que, por ejemplo, imagínate que me entregas este texto con una tipografía cursiva. Se ve mal, se ve muy mal eso. Falta de profesionalidad, parece que se ve que es algo que no es serio, dificultad de lectura, inconsistencia visual. Entonces, evita todo aquello que sea de fantasía o sea de cursivas. También la jerarquía visual se vuelve confusa, también repercusiones de la marca, es decir, la tipografía pues puede ocasionar que la marca no tenga tanto impacto y sobrecarga visual. Uno de los elementos dentro de la composición es la saturación de la imagen, la saturación, perdón, de la composición, que ocasione que se vea demasiado saturado el contenido. Ahora también trata de cuidar algunos aspectos de otro error es la distorsión de las letras. Sí puedes modificar la original como te había mencionado, pero también cuida qué tanto la modificas. Ejemplo, se puede incluir estiramientos, encoger, inclinar, retorcer o distorsionar letras, pero hay que tener cuidado de la forma en cómo las distorsionamos. Por ejemplo, esto está bien y esto está mal. ¿A qué me refiero? Lo que luego he visto es que mucha gente hace esto. Esta de acá. Las distorsionan así, para que quepa. Es decir, dices, es que quiero poner un texto y quiero que quepa aquí, por ejemplo,
Mi línea límite es esto de acá. Pues más, voy a hacer una. Voy a crear una mesa de trabajo nueva. Mi línea de trabajo es esta, ¿no? Y quiero poner varios textos aquí. Ay, pero es que no me cabe. En vez de hacerlo yo, chico, de esta forma proporcional, lo que luego hacen es esto. Ajustarlo para que quepa. Y esto es uno de los crímenes tipográficos más feos. El deformar de esa manera la tipografía y todavía alinearlo, ¿no? Así. Alargarlo, perdón. Es muy feo eso. Jamás hagas eso. Jamás deformes una tipografía. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, quiero que este texto quepa aquí. Ah, bueno, a lo mejor lo divido en dos partes. Copio este lo hago más pequeño y además quiero que esté en mayúsculas. Y la otra también. Esto sí lo puedo hacer. O incluso mezclarlo con otra tipografía. Por ejemplo, quiero que aquí vaya el nombre de Julio, pero también lo resalte más con una tipografía blanca. Y después otra vez estas de acá. Ah, pero es que esta ya no me cabe y tiene que salir también. Ah, pues lo que puedo hacer es que lo hago chico. Sí, pero ya no se va a ver equilibrado, ya no se va a ver como con toda la proporción. Ah, pues para eso es el tracking. Separo. ¿Cómo separo? Con la tecla de Option o Alt y los de teclas, las flechitas de dirección. Voy a separarlo más porque quiero que la I quede pegada. Y ahí está. Y todo está ajustado de manera proporcional. Entonces, evita esos crímenes tipográficos en donde tú de tal manera como que mezclas de formas, haces más grande, etcétera, pero se empieza a perder el texto. Se ve, ¿qué es lo que sucede? Los mismos elementos, no hay legibilidad, no se ve profesional, incluso se puede ver mal la marca. Entonces, trata de no estirar de forma muy fea las tipografías. Otro crimen tipográfico: viudas, huérfanas, ríos y partículas sueltas. ¿Qué es una viuda? Una viuda es una palabra o línea de texto que aparece al final de una página o columna y está separada del resto del párrafo. Ejemplo, vamos, la viuda aquí está, este es el texto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ya no ocupo aquí la columna y la siguiente columna queda aquí. Muchos de sus textos de la jerarquización del que les dije de ejercicio que tenían que elaborar tienen problemas de viudas. ¿Por qué? Porque hay algunos que me dejaron una línea como esa que se ve ahí, aquí soltadita, aquí suelta. Entonces, el párrafo entonces tendría que terminar aquí. Entonces, para eso hago esos ajustes tipográficos. Acomodo el texto, acomodo la tipografía, por ejemplo, vámonos acá. Ejemplo, si ya vamos a pensar que dejé este párrafo, lo dejé acá abajo. Y aquí inicia otro párrafo. Esto es una viuda. O sea, el dejar esta última línea de este lado. Se le llama viuda porque es una línea que bien pude haber aprovechado el espacio y mejor tratado de que quedara acá y no solito acá. Eso es una viuda. ¿Qué pasa con las huérfanas? Las huérfanas hablamos de las palabras que quedan solas. Una huérfana es similar a una viuda, pero se refiere a una palabra o línea que aparece al principio de una página o columna y está separada del párrafo al que pertenece. Por ejemplo, iniciamos aquí, esta es una huérfana que quedó ahí una sola palabra solita. ¿Qué puedo hacer? Modificar el kerning o el tracking de alguna palabra
solamente para que a lo mejor suele, en este ejemplo de acá, suele lo baje para que quede suele soltarse. O ajustar todo de tal manera que no queden estas palabras solitas aquí. O ejemplo, aquí es huérfana, ¿por qué? Porque inicia el siguiente párrafo con una línea. Mejor, pásalo a la siguiente columna para que de tal manera no quede solita esa línea. ¿Qué sucede con los ríos? Los ríos son patrones visuales de espacio en blanco que se forman cuando las líneas de texto crean una serie de espacios intercalados en una página o columna. Estos espacios en blanco crean una distracción visual y pueden dificultar la lectura fluida. Entonces, vamos acá. ¿Dónde está? Ay, no puse el ejemplo de... Sí, perdón. Aquí vemos los ríos. Los ríos son esto. De hecho, hay muchos textos de la nota que hicieron sobre lo del agua. Hay muchos problemas de ríos que tienen ustedes. ¿Por qué? Porque se queda esto de aquí, este espacio que se ve muy feo y es una distracción visual. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que no quede proporcionado todo. Evitemos, por ejemplo, también el colocar estos guiones en la medida de lo posible para evitar que se corte la información. Y en el caso de las partículas son fragmentos de texto o elementos visuales que se quedan aislados en una página o una columna, separados del contenido al que pertenecen. Pueden incluir palabras, números o elementos gráficos. Déjenme, les pongo una imagen porque no la coloqué en el manual. Déjenme, les pongo aquí el ejemplo. Ah, 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 ah. No tengo. Ok, busco esa parte y les mando la imagen, pero sí, igual son palabras que quedan de forma aislada. Ahí está, sí, ya acá está. Por ejemplo, esta palabra que es, bueno, está en otro idioma, pero por ejemplo, esta palabra se le llama partícula. Por ejemplo, vamos a pensar que te llamas José de Jesús, ¿no? Bueno, es que esto está en italiano. José de Jesús. Entonces, si dijera José de, aquí queda el de, y Jesús acá, que es como completo toda esa palabra, o agua, vaso con agua. Estas palabras se les llama partículas cuando quedan solitas al final de una línea. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Como el ejemplo de acá, lo bajamos o ya bajamos todo continuo también, de tal manera que no queden esas partículas solas. O a veces que se repita, por ejemplo, las mismas partículas o letras o palabras pequeñas al final de una hoja, ¿ok? Entonces, déjame ver. Entonces, lo ideal es de que, por ejemplo, acá esta A, ejemplo, no tendría que quedar ahí sola. Por ejemplo, aquí tenemos A, tenemos D, tenemos IN, hay varias partículas. Tenemos que evitar que quede tantas palabras solas al final de un texto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Puedes tú, ya sea para los ríos o para las partículas sueltas, colocar este círculo para señalar que aquí hay un espacio de más. ¿Vale? Ahora, lo último es realizar cambios de escala arbitrarios. ¿Qué significa esto? Modificar el tamaño de un elemento. Por ejemplo, lo que queremos, lo que les decía hace un momento de un ajuste tipográfico, que hay momentos en los que queremos ajustar una imagen de tal manera que se vea visualmente mejor.
Estos cambios pueden ser realizados en programas como Illustrator, ¿no? Bueno, dice diseño gráfico, pero evidentemente es Illustrator, de tal manera que el acomodo tipográfico se vea mucho mejor. Haya una flexibilidad creativa, un control visual, lo del ejemplo que les puse hace un momento con este de acá, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas aquí acomodar la información de tal manera que visualmente se vea bien sin necesidad de deformar, pero que también haya una jerarquía visual y como en el caso de aquí, se vea un acomodo armónico y no dejar tanto espacio o diferente interlineado dentro de del contenido. Ah, y lo que preguntaban hace un momento, aquí está. ¿Qué pasa con la combinación de las tipografías? Entonces, por ejemplo, necesitamos aprender a combinar correctamente tipografías. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos tipografías, combinan bien. ¿Por qué? Porque tenemos una sans serif y una serif. Una es mayúscula y una es minúscula. Estas dos tipografías combinan muy bien juntas también. Tenemos dos estilos diferentes. Tiene que ver con el contraste tipográfico. Estas dos no combinan nada. ¿Por qué? Porque además de que ambas son serif, no tienen también el mismo grosor, un grosor similar y no generan un contraste. Entonces también tenemos que aprender a contrastarlas. Tampoco tenemos que tener un contraste excesivo. Tampoco que nos falte contraste como en el ejemplo de acá. Tampoco que sea legible, perdón, que tenga problemas de legibilidad. Tiene que ser muy legible las dos tipografías que utilicemos para contrastarlas, ¿no? No ignoremos a la audiencia. ¿Por qué? Porque hay público que a lo mejor no lee bien las tipografías serif, por ejemplo. Usar demasiadas tipografías en un texto, pues también ocasiona que se vea muy mal un texto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta va a ser la actividad que tienen que elaborar para que se les pueda sellar esta sesión. Entonces, ahí en el manual y por favor, les voy a dejar muy, muy claro esto a ustedes. Espero que antes de pasar ahorita a unas dudas, voy a comentarles algo. Trato de verlos aquí, ahí está. Bueno, a los que están aquí conectados y que, bueno, son de mis grupos, les comento algo. Ya saben que esta es como la actividad de clase. Bueno, esta era la clase que íbamos a tener el jueves pasado, pero que no la tuvimos por cuestiones de, ya saben qué. Entonces, por eso no voy a hacer las 2 horas. ¿Para qué? Para que tengan más o menos como 30 minutos de hacer la actividad. No la van a hacer aquí. Lo que sí pueden hacer es que me la pueden enviar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a subir a Classroom este video junto con este video va a estar como actividad y esto va a tener como una participación además, pero no solo eso. Con esto voy a registrar la asistencia también, digamos, de la semana pasada o de que vieron esta sesión. ¿Qué es lo que les voy a pedir? No les voy a pedir que le digan a sus compañeros que no vinieron aquí a conectarse y que obviamente es porque sé que tienen otras actividades, pero quiero que no le digas cuál es la actividad. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a ver quiénes sí asistieron y quiénes no. Los que sí asistieron son los que van a ver el video. Es decir, yo voy a subir ahorita mismo terminando esta sesión y las personas, tú ya puedes hacer la actividad, obviamente porque ya viste la sesión, ¿no? Ya estuviste aquí en la sesión. Pero las personas que no asistieron, para asegurarme de que hayan visto la sesión, tienen que llegar hasta el final, es decir, hasta ahorita y ver que les estoy dejando esta actividad. ¿Por qué? Porque si tú le dices, es que el maestro dejó la tarea de la página 91, pues no van a ver ni siquiera la sesión. Entonces tú te tomaste el tiempo para ver la sesión y por eso, pues ya, te ahorraste ese tiempo de volverla a ver. Entonces dale chance a que ellos vean la sesión. ¿Qué es lo que, déjenme, les hago aquí porque otra vez los alumnos del semestre pasado parece que no entendieron tampoco. No, son los de este. Ustedes tampoco, no tenían que hacer nada aquí todavía. Ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer? Es algo similar.
van a descargar esta actividad, ¿no? La van a descargar. Esta no la tienen que llevar, no, sí, la tienen que llevar impresa el día que les vaya a sellar para asegurarme de que la hayan hecho. Entonces, lo que van a hacer ustedes es prácticamente lo que vimos ahorita. Van a jugar con una corrección tipográfica. Aquí no se preocupen por la acentuación, errores, no. Si se dan cuenta, tiene un desastre completo. No le van a, por ejemplo, a ustedes les aparece así, de modo de hecho, ese fue mi error, pero bueno. A ustedes les aparece el modo de sugerencia. Entonces, si tú me modificas, por ejemplo, acá, pues lo va a marcar como sugerencia. No tienen que hacer eso. Tienen que irse a archivo, descargar en Word y en su computadora, en su teléfono. No sobre este, por favor, porque la vez pasada, como les vuelvo a decir, me modificaron todo el documento. Entonces, no tienen que hacer nada de eso, por favor. Solo descargan el documento y sobre el documento hacen toda la edición. ¿Qué tienen que hacer entonces? Tienen que aplicar lo que vimos, el contraste tipográfico, el orden. Ahora, si tú lo quieres hacer en Illustrator para empezar a practicar, adelante, lo puedes hacer ahí. Si no, con Word es más que suficiente, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes puedan hacer esa actividad, por favor, para poder registrar la asistencia del día de, bueno, de esta sesión, que es la número 11. Igual y puede cambiar la privacidad del documento, profe. Es que sí puedo, pero como la liga de Bitly que ya puse en el manual, apenas me estoy dando cuenta de eso, la liga que puse de Bitly, o sea, es volver a actualizar la liga y tener que mandarles la liga, entonces sí, es un rollo. Lo que sí bueno, vamos a intentar cambiar aquí. Espero que no haya ninguna. Es que si la liga que les compartí es de, aunque yo lo cambie ahorita, ya en el manual quedó guardado como, como versión de sugerencias. Pero de todos modos, los que vean el video, pues obviamente van a descargar. Por eso antes de que los demás empiecen a moverla ahí, pues descárguenlo de una vez ustedes, métanse ahí. Los voy a poner de todos modos por acá también, por si alguien que no es de mis grupos, quiere hacer también la actividad. ¿Está? Entonces, lo que van a hacer, pues, es eso, ¿no? Todo el cambio tipográfico. Sí, Melanie. Profe, tengo cosas. Creo que yo me equivoqué en la tarea que le entregué entonces la semana pasada porque le entregué esta actividad. No le entregué entonces la actividad de la sesión pasada. Entonces quería ver si le puedo hacer entonces ahora ya la actividad de la sesión pasada y entregársela como esta, porque esta se la entregué la semana pasada. Nada más cámbiale, ¿vale? Nada más cámbiale sin problema. Ok, gracias, profe. Oiga, y también tengo una duda. ¿Cree que nos pueda explicar rápidamente la acotación de rep? Es que no la recuerdo. ¿La qué? La acotación de rep es que en la actividad que puso de que se tiene que entregar para el jueves, puso que teníamos que añadir la acotación de rep más los errores de contraste tipográficos. Ok, vamos a hacerlo. Lo voy a hacer acá. Acuérdense que la acotación de rep, ¿qué significaba? Rep, junto con su nombre completo, la fecha, 6 de mayo del 2024, son las 18:24. La acotación de rep es cuando ustedes terminaron de revisar un texto. Cuando ya lo terminaron de revisar, se añade esto. Cuando el texto ya está validado de la corrección de estilo, entonces se coloca bobo y con los mismos datos. Nada más era eso. ¿Sí quedó claro, Melanie? Sí, gracias, profe. No hay de qué. Entonces, porfa, igual no lo subrayen, o sea, no lo subrayen, mejor nada más denle la opción de archivo, descargar, Microsoft, porque si ahorita lo empiezan aquí a subrayar, se va a mover, va a aparecer acotaciones, entonces no subrayen, no copien ni peguen. Mejor nada más archivo y descargar. Entonces, para que lo puedan hacer, por favor.
Entonces, eso es lo que ahorita lo voy a subir. Va a estar el apartado en Classroom, se va a llamar ahí en actividades, no me acuerdo cómo se llama, creo que actividades o tareas adicionales. Ahí va a aparecer la sesión esta a la 11 y con eso se va a registrar la asistencia de la sesión, ¿vale? Entonces, les voy a comentar, pues, no ganas nada diciéndole a tu comadre, a tu compadre, de que, oye, das la actividad para que no veas el video, porque lo único que haces es perjudicarlo. Entonces, esto solamente es para evidenciar que ellos están viendo el video, que ellos, aunque no vinieron, porque a mí no me interesa, a mí digamos que la asistencia solamente es para verificar que ellos ven el video. Me interesa mucho que tus compañeros puedan ver el video porque es aprendizaje al final. Entonces, tú no les ayudas nada diciéndoles la tarea. Lo único que sí ahorita voy a poner en el grupo es, en la clase hay una tarea en la sesión de hoy para que la chequen y la hagan, ¿vale? Entonces, solamente es eso, ¿ok? Entonces, cuenta como participación, o sea, casi todos tendrán participación. Si no tienen esto, pues es falta también. Entonces, eso va a quedar habilitado de aquí hasta el jueves, miércoles más bien a las 11:59, va a quedar habilitada esta actividad. ¿Vale? Entonces, pues los dejo. No sé si haya alguna duda sobre este tema. No, profe. Ok. Yo, sobre la... Se está trabando tu audio, Mariana. Ay, perdón, estoy en el trabajo, pero yo tenía una duda, sobre el texto que nos envió, nosotros bueno, podemos hacer las correcciones y mandárselo escaneado. Sí, lo escanean y lo suben y el jueves los voy a ver ahí y ahí me entregan la corrección de formato físico. Ok, gracias. No, ¿de qué? De la asistencia no, Paola, les voy a subir la actividad, o sea, el video como apartado de tareas y la asistencia quedaría registrada cuando ustedes suban esta actividad que es de corrección. ¿Vale? Ok. Frida, de la estancia, mándame audio, porfa, porque ahorita ya se acabó. Les había comentado que las 2 de la estancia eran hasta las 3, pero mándame audio, porfa, y ahorita te respondo por ahí, ¿ok? Por Telegram. Las letras que nos han mostrado, ¿todas están en Word o se deben descargar? No, de hecho, yo le recomiendo, si tú usas, es muy buena pregunta, si tú usas Google Drive, o sea, descargas no, digamos, las letras las escogen ustedes, pero eso es un buen punto que ahorita quiero enseñarles. No se descargan las letras. De hecho, aquí tienes en Google, en el procesador de textos de Google, que me encanta mucho más que Word, por si tú casi no lo trabajas, entonces obviamente lo descargas, lo subes aquí a tu carpeta en donde quieras, como tengas organizado tu unidad, lo subes, abres el documento ya, y aquí hay una opción que, por ejemplo, en tipografías, que voy a seleccionar esta, ¿no? Aquí tengo esta tipografía, pero si aquí tienes un catálogo de algunas tipografías, pero si tú te vas aquí a más fuentes, quiero que veas esta chulada, tienes una cantidad de tipografías, yo podría decir ilimitadas. La neta me encanta aquí y además tienes filtros por ejemplo, para clasificarlos por tipografía serif y sans serif, por popularidad y también por el idioma incluso. Puedes buscar hasta tipografías rusas, por ejemplo. Entonces, aquí yo te sugiero para que busques las buenas, vete a la serif, aquí están, fíjate, toda la serif. Entonces, es una chulada este catálogo tipográfico. Entonces, no tienes que instalar nada, por eso, si quieren trabajarlo ahí en Word, en caso de que lo tengas que trabajar quieras trabajarlo en Illustrator, pues lo que te recomiendo es la página que habíamos visto, dafont.com. Entonces, con esa es con la que puedes tú ahí descargar las tipografías. Ya la descargas e instalas, nada más le das doble clic al archivo que te genera y listo, queda instalada la tipografía. Ok, pues gracias. No, ¿de qué, Guadalupe? ¿No? Ok, entonces esto sería todo por esta sesión. Muchas gracias por haberse conectado.
En este momento me pongo ya a subir el video y para que puedan también hacer la actividad y tengan ahí el apartado y poder subirla, ¿vale? Otra cosa, los que puedan ir mañana y llevar sus cartas, bueno, del 604, por favor se las encargo mucho, ya sea la doctora Diana o la maestra Yasmín. Si alguien no puede ir, que de preferencia se la entregues a alguien. Sí, entregué las escaneadas, pero me dijeron que sí las tienen que llevar en formato físico ustedes, ¿vale? Entonces, porfa, les encargo mucho eso, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos. Ah, y no olviden que, nada más para terminar, la sesión 12, acuérdate que esa sesión va a ser grabada. Yo creo que en un rato me voy a poner a grabar esta sesión para que a partir de mañana la puedas consultar y ya puedas revisar esta sesión. De esta sesión igual una actividad por ahí, entonces para que no se les olvide hacerlo, ¿ok? Vale, entonces muchas gracias, nos vemos el jueves. Bye.